Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es un noticiero TV Historia. Para los que no nos conocen, mi nombre es Karime. Yo soy Carlos. Soy Ariel. Yo soy Lizeth. Yo soy Alejandro. Y yo soy Fernanda. Y bueno, nosotros somos los conductores de este noticiero TV Historia. Ya. Antecedentes, migrantes, trabajo, relaciones con Estados Unidos y relaciones con Latinoamérica durante el sexenio de Vicente Fox. Así que empezaremos con la biografía que nos la contará nuestra queridísima amiga y compañera Fernanda. Así que te escuchamos, Fer. Claro, Karime, gracias. Bueno, su nombre completo es Vicente Fox Quesada. Nació el 2 de julio de 1942 en León, México. Fue un empresario político mexicano que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre del año 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Pasó su infancia y adolescencia en el rancho de la familia San Francisco del Rincón, en Guanajuato, para después concluir sus estudios en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Inició su carrera profesional en 1965 como distribuidor local de Coca-Cola hasta convertirse en presidente de esta compañía para América Latina. En 1979 se retiró para ocuparse de sus negocios particulares, dedicándose a la alimentación agropecuaria y a la exportación de verduras y calzado. En 1988 se afilió al Partido Nacional y ese mismo año fue electo diputado federal. Entre 1995 y 1999 ocupó la gubernatura de Guanajuato. Ganó las elecciones a la presidencia del 2000, convirtiéndose en el primer mandatario no emanado de las filas del PRI. Durante su sexenio ocurrió un alejamiento con relación a América Latina y estrechó la cercanía con Estados Unidos. Y por último, como dato curioso, Fox fue miembro de un llamado Club Madrid, una organización independiente sin fines de lucro compuesta por 81 expresidentes democráticos y primeros ministros de 57 países diferentes. Vaya Fer, muchas gracias por esa información. Sin duda conocemos mejor al expresidente Vicente Fox. Pero bueno, pasaremos con lo siguiente que son los antecedentes y yo tendré el placer de contarles esa parte de nuestro noticiero TV Historia. El 2 de diciembre del 2000, Fox presentó juramento como presidente de México para los próximos 6 años, en una ceremonia a la que asistieron 19 jefes de Estado y de Gobierno. En sus discursos primerizos, el presidente habló de construir una democracia genuina, de entablar diálogo y entendimiento con todos los actores políticos, económicos y sociales del país, a fin de continuar con la transición después de la alternancia. Fox también ordenó el retiro del ejército de Chiapas. Además, anunció al Consejo del Proyecto sobre Derechos y Cultura Indígena, elaborado por la COCOPA y firmó en Oaxaca con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La lucha contra el crimen. En febrero de 2005, el escandaloso de la detención de Nahum Acosta Lugo, coordinador de giras presidenciales, acusado de entregar a una banda de narcotraficantes información confidencial sobre los viajes de Fox, la organización criminal y su capacidad para cometer delitos era un gran problema, pese a los supuestos éxitos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública, ministerio del gobierno creado por Fox en la lucha contra las bandas de secuestradores y cárteles de la droga. En julio de 2005, una brutal ola de violencia causada por los enfrentamientos entre narcotraficantes rivales que incluso peleaban con armas pesadas. El 21 de septiembre, la batalla sin cuartel del gobierno federal contra el crimen organizado era ahora mismo librada mediante el Operativo Mexicano Seguro.
sufrió un durísimo golpe por las muertes con el accidente de helicóptero en el Estado de México del secretario de Seguridad Pública y amigo íntimo de Fox, Ramón Martínez Huerta, general Tomás Valencia Ángeles, José Antonio Bernal Guerrero y otros 5 funcionarios de la SSP. Las controvertidas votaciones del 2006 y revuelta en Oaxaca, 3 días antes de la cita con las urnas, Fox perdió a su anciana madre, doña Mercedes Quedasca, fallecida a los 86 años en su rancho de San Cristóbal. El 6 de julio, tras 4 agitados días en los que Calderón y López Obrador se proclamaron vencedores, el IFE publicó unos resultados oficiales del escrutinio que daban la victoria a primero por 6 décimas. La reacción del perredista fue denunciar un fraude masivo, reclamar un recuento pormenorizado de los votos, impugnada ante el TRIFE. Y bueno, las actividades post-presidenciales. En vísperas de final de su mandato, Fox, la vasta operación Relaciones Públicas y abrillantando la imagen explotó y fundó a Internet, donde una serie de webs daban en cuenta detalle de las actividades, viajes y declaraciones del presidente, de los grandes logros y buenas noticias producidas en 4 áreas de acción, a saber, crecimiento de calidad, desarrollo humano y social, orden y respeto y un buen gobierno. Pero no contaban que en una escuela publicada por el diario Universal el 30 de noviembre revelaba que entre el 68 y el 53% de los mexicanos desaprobaban el manejo por Fox del conflicto de Oaxaca, la lucha contra la delincuencia, el desempleo, las relaciones con Estados Unidos y las relaciones con el Congreso. También eran más quienes pensaban que el presidente había mostrado escasa capacidad y un liderazgo débil a la hora de confrontar los problemas del país, pero paradójicamente el mandatario gozaba de un alto nivel de valoración y respeto por su personalidad y carisma latente. Así que bueno, esos fueron los antecedentes que a mí me parecieron en lo personal más importantes o significativos. Así que ahora pasaremos con el tema de los migrantes, pero primero pasaremos a un corte comercial. Recuerda tomar las medidas de precaución adecuadas para prevenir el coronavirus. Recuerda lavarse las manos, no toser sin estar cubiertos, usar cubrebocas, tener una sana distancia, desinfectar cualquier objeto, traer consigo bastante seguido un gel antibacterial o estarse lavando las manos con una duración de 20 segundos. Recuerden, ahorita no podemos salir de casa y necesitamos una distancia social. Así que por favor tengan mucho cuidado y tomen las medidas de precaución necesarias. Así que dicho esto, podemos ahora sí pasar con el tema de los migrantes, que nos lo dará mi compañero Carlos. Así que Carlos, por favor, que escuche. Gracias, Karime. Para empezar, les diré qué es un migrante y cómo se traslada. Bueno, la palabra migrante se refiere a la persona que migra, a aquel sujeto que abandona el lugar en el que habita y que llega a otra parte para radicarse y construir su hogar en él. En cuanto a su traslado, suele ser cualquier tipo de transporte o incluso caminando. Aclarado este punto, pasamos a la situación en el mandato de Fox. Durante el sexenio de Fox, unos 570,000 mexicanos migraron a Estados Unidos, más de 3 millones en total, provocando el despoblamiento de centenas de comunidades en por lo menos 600 municipios, los cuales registran tasas negativas de crecimiento demográfico. Asimismo, en ese periodo aumentó el número de mujeres que abandonaron el país para buscar el sueño americano, colocándose en 45% del total.
Los 3.450.000 connacionales que salieron en ese periodo se insertaron en el panorama general de los 11 o 12 millones nacidos en México y que actualmente radican en Estados Unidos y forman parte también de los 6 millones de indocumentados en ese país. Esto puede tomarse en cuenta para pensar en qué tanto favoreció el gobierno de Fox a los obreros que prefirieron irse ilegalmente a otro país que quedarse en el suyo, da a conocer la poca ayuda que se le dio a la gente de clases bajas y el cómo esto afectó al país, dejando comunidades casi vacías y con la búsqueda del sueño americano, arriesgándose por buscar las oportunidades en otro país que en el suyo no se las dan. Vaya. Gracias, Carlos. Eso sin duda nos deja pensando una gran cantidad de cosas, pero creo que lo dijiste todo y creo que es una información muy bien hecha. Gracias, Carlos. Así que ahora pasaremos con el tema del trabajo y me lo va a dar mi querida amiga y compañera del alma, Ariadna. Así que vamos, Ariadna. Gracias, Karime. Como dijo mi compañera, yo tocaré el tema sobre el trabajo en el mandato de Fox. Nefasto, así se definió este. Durante el periodo de su presidencia hubo desempleo a nivel crítico, se convirtió en la mano de obra más barata de América del Sur y Norte y se llegó a la muerte de muchos obreros. Apoyó, protegió y hasta les hizo un homenaje a los corporativos llamados charros, al bautizar la empresa El Cajón con el nombre del heredero de la estirpe de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. El mandatario y los dos secretarios de Trabajo que tuvo en su gobierno, Carlos Carranza y Francisco Javier Salazar, tuvieron una unión con el viejo sindicalismo corporativo, atacaron a las organizaciones democráticas, apoyaron a las otras, se les olvidó el Pemex Gate y no encarcelaron al dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero, y también apoyaron su reelección y eligieron a él y a Víctor Flores Morales, anterior líder del Congreso de Trabajo CT, quien tiene más de 15.000 demandas por malversación de fondos ferrocarrileros. El actual líder de la CTM, Joaquín Pascual, declara que millones de obreros tuvieron que emigrar a Estados Unidos por mejores trabajos. Para la CTM, el régimen fue un desastre económico, ya que se generó el crecimiento de la economía informal, se quitaron prestaciones y quedó casi al desuso la Ley Federal del Trabajo. El gobierno de Fox abandonó la tutela de los trabajadores. El salario mínimo significó apenas 8 pesos con 32 centavos. La tasa de empleo llegó a 4%, el desempleo ascendió 40%, y el déficit de empleo en México se calcula en más de 5 millones de plazas. Hubo una explosión en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, donde 65 trabajadores fallecieron. El accidente dio a conocer la relación entre la Secretaría del Trabajo y grandes consorcios como Grupo Industrial México y Grupo Villarreal, la violación sistemática de los derechos de los mineros y sus condiciones inhumanas para sobrevivir. Para cubrir todo esto se creó una cortina de humo con la persecución del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, cuya destitución se hizo con pruebas falsas. La Secretaría del Trabajo avaló a otro líder, sin ninguna votación o asamblea, por la cual se levantó un movimiento de protesta que acabó en el paro de labores en diversas secciones, como Sicarza, el cual se trató de deshacer con represión por parte de las empresas y del gobierno, y terminó con la muerte de 3 trabajadores. Bueno, eso sí que suena muy difícil para las personas que lo vivieron y más por la falta de trabajo que aún ahora es una verdad y es un hecho. Pero bueno, ahora pasaremos al tema de las relaciones con Latinoamérica y esta vez le tocará a Alejandro, compartirnos esa información. Claro, Karime, yo se las comparto con mucho gusto. La política exterior de Vicente Fox ha presentado transformaciones importantes que se reflejan tanto en el diseño de sus estrategias internacionales como en la orientación programática hacia determinadas regiones. A casi 2 años y medio del inicio del gobierno de Vicente Fox, han comenzado ya a aclararse algunas de las conjeturas que surgieron tras el triunfo electoral de la oposición en junio de 2020.
No era la primera vez que dicha elección figuraba entre las primeras acciones de los gobiernos a conformarse, ya que así lo hicieron algunos de sus antecesores priistas como Miguel de la Madrid. Tanto por razones históricas como geográficas, América Latina siempre ha tenido un lugar importante en las agendas de la política exterior de nuestro país. En el caso de la administración foxista, Latinoamérica se constituyó, al menos en el plano discursivo, en una prioridad de su actuación externa, a través de la búsqueda del fortalecimiento de los esquemas de concertación, diálogo político y el impulso de los intercambios económicos, comerciales y culturales con la región. Si se observa bien, este planteamiento general no es del todo novedoso, pues dichos propósitos formaron parte de los gobiernos de Carlos Salinas y en sus respectivas estrategias de diversificación, prácticamente con los mismos lineamientos. La idea de ampliar los vínculos externos de México con otros países o regiones, tanto en el plano político como en el económico, tiene como objetivo central equilibrar la agenda política exterior. En este sentido, como en muchos otros internos por diversificar los nexos del país, la administración de Vicente Fox pretende ampliar los márgenes de maniobra a través del fortalecimiento de los contactos bilaterales y regionales, y así poder crear nuevos ejes de acción política. Las relaciones comerciales de México con América Latina en materia económica, la política exterior de Vicente Fox continuó con la tendencia y promoción de la democracia y los derechos humanos, es uno de los principales objetivos de la política exterior mexicana, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. El cotidiano 120-39 real hereda de los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Esta es aquella que continúa con la reforma estructural de la economía, misma que tiene entre uno de sus instrumentos principales a la liberalización comercial. En esta lógica de Global Trader se ha continuado con la búsqueda de acuerdos comerciales tanto con la región latinoamericana como con otros países como Japón. Así, el objetivo del gobierno de Vicente Fox de ampliar y profundizar las relaciones económicas con América Latina se ubica en las estrategias de diversificación, a la cual debe entenderse como un proceso paralelo a la integración económica con Estados Unidos y Canadá en el marco general de la lógica de la globalización económica, en la que se hace necesario entablar contactos con todo tipo de agentes económicos. Gracias, Alejandro. Sin duda es una información muy interesante, ya que es una parte vital de cualquier gobierno. Y ahora pasaremos con las relaciones con Estados Unidos, y esa información la compartirá mi compañera y queridísima amiga Lisette. Bueno, muchas gracias, Karime. Bueno, sin duda nuestro país vecino siempre está presente, sea para bien o para mal, siempre están allí. Y para comprobarlo, yo les hablaré de las relaciones entre Estados Unidos y México en el sexenio de Vicente Fox. Todo comenzó con el nombramiento como secretario de Relaciones Exteriores del intelectual Jorge Germán Castañeda Gutmann, lo cual significó una histórica reorientación de la política exterior mexicana, ya que Castañeda impuso una línea diplomática nueva basada en dos grandes ejes. En primer lugar, México mejoraría la situación con Estados Unidos con el fin de avanzar en la integración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permitiendo la libre circulación de trabajadores y dando la posibilidad de tomar medidas para reducir las diferencias entre los estados socios y poder alcanzar un acuerdo migratorio para aumentar el cupo anual de trabajadores y que hubiera regulación, como el permiso de residencia permanente a los 3,5 millones de inmigrantes mexicanos que vivían en Estados Unidos de manera ilegal y sin amparo jurídico, pero que enviaban a casa remesas anuales. En segundo lugar, el país debía participar más en los foros internacionales multilaterales. La estrategia con respecto a Estados Unidos debutó con buen pie en la reunión informal que hubo el 16 de febrero de 2001 entre Vicente Fox y George Bush, quien realizaba su primer desplazamiento al exterior un mes después de tomar posesión de la Casa Blanca. Tiempo después, ocurrió la llamada Cumbre de los Rancheros o de las Botas, que produjo un comunicado en el que se anunciaba la creación de un grupo de trabajo de alto nivel con la misión de identificar los pasos a seguir para hacer más eficientes las actividades fronterizas, tomando en cuenta las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado. A partir del 11 de septiembre del mismo año, ocurrieron los atentados contra Nueva York y Washington, que alteraron drásticamente los enfoques de la administración Bush, que desvió toda su atención de América Latina a Oriente Próximo y Asia Central, y convirtió en primordiales las cuestiones de la seguridad nacional y el control de las fronteras. Para México, esto significó la suspensión de las negociaciones sobre la inmigración laboral regulada. Fox había emprendido una visita oficial a Estados Unidos de 4 días de duración, una semana antes de los ataques,
pero el 4 de octubre estuvo de vuelta para transmitir sus condolencias personales a Bush, pero no se olvidó de recordar la intención de regresar lo más pronto posible a los temas relacionados con la alianza de ambos países. En 2004, las reuniones entre Fox y Bush se reanudaron con un deseo de superar las diferencias y de solucionar el problema de los trabajadores indocumentados. A un segundo encuentro en Monterrey el 12 y el 13 de enero por la Cumbre Extraordinaria de las Américas, sellada con fracaso para Estados Unidos, ya que los latinoamericanos, encabezados por Brasil, se rehusaron a hacer un compromiso para el arranque del Área de Libre Comercio de las Américas. El 1 de enero de 2005 le siguió la visita de trabajo de Fox a Bush los días 5 y 6 de marzo. Al término del encuentro, se informó que Bush se había comprometido a no aplicar las estrictas normas de control fronterizo a los mexicanos con el permiso especial de desplazamiento entre los dos países y que concedería permisos de trabajo temporales a los inmigrantes sin papeles. Sin embargo, la sensación de normalización se acentuó en noviembre, ya que Bush indicó a Fox que la firma de un pacto sobre inmigración iba a ser una prioridad importante de su segundo mandato. Sin embargo, lo que en febrero de 2005 la Cámara de Representantes de Washington aprobó fue la llamada Ley de Identificación Auténtica, que autorizaba la construcción de un tramo del triple muro metálico para la vigilancia de la inmigración clandestina en el sector fronterizo de la Baja California, que prohibía a los gobiernos de los estados de la Unión la expedición de licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados. Además, endurecía las medidas de control de los extranjeros que ingresasen a territorio estadounidense y aumentaba el número de agentes de la patrulla fronteriza y el servicio de aduanas. Era evidente que en el Congreso estadounidense prevalecía el sentimiento antiinmigratorio y la alarma de Fox aumentó al ver que Bush apoyaba expresamente esta ley. El 23 de marzo de 2005, Fox se desplazó a Crawford para participar con Bush y el primer ministro canadiense, Paul Martin, en una cumbre trilateral que supuso el lanzamiento de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Aparte, Fox y Bush sostuvieron una reunión bilateral en la que se formuló una nueva promesa, la presentación de una nueva iniciativa para dar un tratamiento integral y satisfactorio a la inmigración mexicana. Muchas gracias, Lee. Te aseguro que es una gran información y muy completa. Y así hemos llegado a el final de este noticiero TV Historia. Y como conclusión, se las dará mi compañero Carlos. No se las dan. Concluyo diciendo que la crítica de qué tan bueno o qué tan malo haya sido Fox como presidente se la dejamos a ustedes. Nosotros les traemos la información. Ustedes juzguen. Exactamente como dijo mi compañero, pues cada quien tendrá su opinión y es muy respetable, así que ustedes tienen el derecho de juzgar, tanto como nosotros, así que queremos que ustedes nos digan qué es lo que opinan sobre este sexenio que fue el de Vicente Fox. Así que con esto damos por finalizado nuestro trabajo y hasta nuestra próxima transmisión aquí en TV Historia. Pero antes de irme quiero agradecerle a mi equipo porque siempre fueron muy cooperativos, amables y graciosos. Gracias, me encantó trabajar con ustedes. Hasta la próxima.